Buenos días, amados hermanos. Qué gusto saludarlos en el nombre del Señor por este medio. Vamos a orar, a hacer una lectura de lo que hoy estamos celebrando y luego voy a compartir con ustedes algunos pasajes que tienen que ver con esa última noche que el Señor estuvo con los discípulos antes de ir a la cruz del Calvario, que lo celebraremos este próximo jueves, pero quiero que desde ahora tengamos estos pasajes vivos porque son pasajes que es importante los estemos poniendo en práctica. Vamos a orar y voy a hacer lectura a lo que hoy celebramos, el domingo que el Señor entró a Jerusalén, lo que conocemos como la entrada triunfal, y cómo fue el Señor recibido, los cantos que se entonaron para Él. Entonces vamos a entrar en este tiempo de la palabra del Señor. Amado Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos en tu nombre, porque podemos, Señor, hacerlo con un corazón agradecido, porque podemos hacerlo por medio de estos recursos que ahora tenemos. Que cada persona, Señor, que participemos en esta palabra, que escuchemos esta palabra, podamos, Señor, recibirla y que sea como una buena semilla sembrada en buena tierra, que produzca mucho fruto. Tu palabra trae vida, tu palabra trae sanidad, tu palabra trae protección, tu palabra trae sabiduría. Jesús, tú eres el verbo hecho carne, tú eres la palabra y pedimos que nos hables a cada uno, Señor, por medio del Espíritu. Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro. Ponemos todo en tus benditas manos, Señor, con un corazón agradecido. Amén. Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Voy a leer del verso 12 en adelante lo que sucedió que nos relata la Biblia y luego voy también a compartir algunas cosas que están en Juan, algunos pasajes. Juan capítulo 12, verso 12 en adelante. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle clamando: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Palabra tan importante en el Evangelio de Juan. Este pasaje aparece en los demás evangelios y recomiendo que puedan hacer una lectura en alguna oportunidad en esta semana de cada evangelio del Señor. Un gran porcentaje del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos consideran que una cuarta parte, si pusiéramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan en un solo libro, una cuarta parte sería solamente esta última semana. Todo lo que sucedió desde esta entrada a Jerusalén hasta la resurrección del Señor nos deja ver que el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son libros hechos para historia de la vida del Señor, aunque tienen muchos relatos, sino que tienen un énfasis muy fuerte en esta última semana de la vida del Señor aquí en la tierra, antes de ir a la cruz del Calvario. Y hay que considerarlo de esa manera, hay que poner ese énfasis, estar muy conscientes de todo lo que sucedió, porque sucedieron muchos eventos. Hubo la purificación del templo, cuando Jesús habla a los fariseos y los reta desde las escaleras del templo, cuando Él está con sus discípulos en la noche aquella que el Señor celebra la Pascua, instituye la Santa Cena. Desde luego, todo lo que sucedió en ese juicio mal hecho, primero por el lado judío y luego por el lado romano,
que culmina con la crucifixión del Señor, su sepultura y después la celebración de su resurrección. Todo eso sucede en una sola semana y es bien importante que lo podamos leer. Lo que nada más pasó el domingo de resurrección, desde temprano en la mañana, cómo el Señor apareció a las mujeres, a aquellos que iban en el camino de Maús y luego con sus discípulos en la noche, todo lo que sucedió, es importante que podamos nosotros repasarlo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era el canto que aquellos que lo estaban recibiendo en la ciudad lo cantaban. Parte del Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Es tan importante poder nosotros darnos cuenta cómo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con cuando el Señor viene la primera vez. Y sabes que hay más profecías que hablan de cuando Él viene por segunda vez en el Antiguo Testamento. Y todas se están cumpliendo. Que el Señor nos ayude a poder nosotros también recibirle a Él, invitarlo y cantarle: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Rey de nuestra vida. Quiero compartir con ustedes unos pasajes que están en en el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, desde el 13 hasta el 17, es una sola noche, estando el Señor con sus discípulos. Y en este Evangelio, en esta porción del Evangelio, encontramos doctrinas muy importantes. Por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, donde más se habla del Espíritu Santo en toda la Biblia, en un condensado, es lo que el Señor les dice y está aquí registrado en esta porción, que comienza cuando el Señor lava los pies de sus discípulos y termina cuando el Señor está orando que seamos uno. Cuando el Señor ora por sus discípulos y ora por los que han de creer por ellos, que somos también nosotros. Quiero que notemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 23 y 24. Juan 16, versos 23 y 24. En aquel día, dice el Señor Jesús a sus discípulos, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, dice el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué doctrina tan importante sobre la oración? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y los cristianos entendemos la importancia de orar y pedir en el nombre del Señor. Ahora, pedir en el nombre del Señor no es solamente agregar la fórmula al final de una oración donde decimos en el nombre de Jesús, amén. Es mucho más que eso. Si nosotros nos damos cuenta en estos capítulos, desde el 13 hasta el 17 de Juan, pedir en el nombre del Señor es entrar en comunión con Él. Hay una porción donde Jesús dice, yo rogaré al Padre. Y sabemos que Él es nuestro intercesor y que cuando nosotros estamos orando, el Señor también ruega por nosotros al Padre, también ora por nosotros. En este caso, Él ora para que recibamos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea enviado, el Consolador. Pero nos damos cuenta que Él intercede por nosotros. Y también la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, con lamento y con una oración ferviente. De tal manera que orar en el nombre del Señor, orar en su nombre, no es solamente nosotros hablando a Él, sino entrando en comunión con Él, entrando en una comunión perfecta con el Señor, sabiendo que nuestras oraciones llegan, como dice Apocalipsis, al altar de la oración, al altar del incienso. Y ahí el Señor pide a un ángel, pon más incienso en este altar de la oración. Orar al Señor es comunicarnos con Él, pero también es escuchar su voz, es dialogar con Él. Orar al Señor, pedir en el nombre del Señor, es algo que para nosotros trae fe,
de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y yo creo y estoy convencido que este tiempo es un tiempo para buscar el rostro del Señor y buscarlo con todo nuestro corazón. Orar e interceder a Él con todo nuestro ser. Si nosotros nos damos cuenta, aquí mismo en el Evangelio, en el capítulo 14, es cuando el Señor comienza a decirles a sus discípulos esta palabra de enseñanza. En el capítulo 14, versos 13 y 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y esto es tan importante, orar en el nombre del Señor para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice el Señor Jesús. Y nos afirma diciendo: si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 y 14. Si nosotros nos damos entonces cuenta la importancia que tiene el orar, el que el nombre del Señor es glorificado. En el capítulo 15, el verso 16, Juan capítulo 15, el verso 16, el Señor afirma esta comunión que nosotros los creyentes podemos tener con Él. En estas palabras que el Señor dice a sus discípulos: no me elegisteis, dice Juan 15, 16 y el 17, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a nosotros. El gran mandamiento está aquí, el nuevo mandamiento está en esta porción de la Escritura. En este capítulo, en estos capítulos tan importantes, está la enseñanza sobre el Espíritu Santo, está la enseñanza sobre pedir en el nombre del Señor, está el nuevo mandamiento, que nos amemos como el Señor nos ha amado. Y aquí en esta porción el Señor afirma la comunión de amor diciendo que Él nos escogió, Él nos eligió a nosotros. Y bien importante, dice: y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y su fruto permanezca. Es tiempo de llevar fruto al Señor. Un fruto de labios que confiesan su nombre, un fruto de vidas rendidas, cuerpos rendidos al Señor. Un fruto donde podamos nosotros estar compartiendo con la gente. He estado escuchando cómo hermanos han tenido que ir a reuniones, por ejemplo, a algún funeral, y han estado compartiendo y notan que la gente está disponible, está dispuesta, que sus corazones están dispuestos para recibir del Señor. Es tiempo donde algunos han podido estar compartiendo con otros en diferentes formas. Todas las noches nos estamos reuniendo por medios digitales en la congregación, pero lo estamos haciendo en diálogo, nos estamos reuniendo por medio de la aplicación que nos permite estar hablando unos con otros y estar todos unidos en estas noches. Y todas las noches nos hemos estado reuniendo en todos estos días para orar y recibir de la palabra. Y el Señor ha estado haciendo grandes cosas en medio nuestro. Las peticiones que hemos estado poniendo delante del Señor, el Señor las ha estado trayendo, ha estado contestando. Y hemos estado haciendo énfasis en estas palabras: pedir en el nombre del Señor, pedir en el nombre de Jesús, dice el Señor, y lo que pidas será hecho. Todo lo que pidas será hecho y tu gozo va a ser cumplido. Que el Señor nos ayude a poder nosotros tener este tiempo de comunión con Él. Termino entonces como empezamos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 23 y 24. De cierto os digo que todo lo que pidiereis, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Pidamos en el nombre del Señor y vamos a recibir.
son sus promesas, son sus palabras. Pidamos por protección, pidamos por sanidad, pidamos por sabiduría, pidamos por nuestras fuentes de ingreso, por los recursos, para poder tener pan y compartir con aquellos que tienen necesidad. Eso estamos haciendo en estas semanas. Estamos compartiendo despensas con personas que tienen necesidad, que conocemos y algunos que no conocemos. Hoy, este domingo, va a estar un grupo compartiendo alimentos a personas que tienen alta necesidad, personas que el Señor traerá, y estaremos compartiéndolos del pan físico, pero también del pan espiritual. Que el Señor haga grandes cosas. Doy tantas gracias por la vida de mis hermanos de la congregación. Yo no puedo salir prácticamente porque por la enfermedad que yo tengo, el doctor me pidió que solamente saliera para ir al hospital a mi tratamiento los martes y los viernes. Mi esposa se ha estado encargando de dar las vueltas, mis hijos. Pero doy tantas gracias a Dios porque somos un cuerpo y porque el Señor está haciendo grandes cosas y está activando la vida de muchos que están saliendo a pesar de la contingencia de este virus que ha atacado tan fuerte a todo el mundo. Están saliendo y están compartiendo. Y mi oración es que el Señor los use y que el Señor los guarde. Que seamos hombres y mujeres de fe. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Este día, donde celebramos la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, que así también Él entre en nuestros corazones. Que cuando digamos Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel, lo invitemos a que Él sea el Señor de nuestras vidas, el Señor que reina en nuestro corazón. Tomemos este tiempo para orar. Amado Señor, ven tú y sé el Señor en nuestras vidas. Cantamos Hosana, sálvanos Señor, salva ahora. Y pedimos Señor, en tu nombre, en el nombre que es solo tuyo Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe a estar orando e intercediendo. Pedimos Señor por guía y por protección. Pedimos por sanidad. Pedimos, Señor, para que tú nos guardes en el hueco de tu mano. Pedimos, Señor, que tú suplas todas nuestras necesidades. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor. Tú eres, Señor, quien ha de multiplicar aún en los tiempos de sequía, aún en los tiempos de necesidad. Pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que uses a mis hermanos que hoy estarán compartiendo del pan físico y del pan espiritual. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Confiamos en ti, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Estamos por contacto por estos medios y estaremos viéndonos todos los días por las noches. Dios haga grandes cosas. Amén.